Pues sí, creo que ya tocaba hacer este vídeo, porque a pesar de que siempre he estado subiendo vídeos de FX Racer y del Fórmula 1 2016 cuando estaba para móvil, la comunidad de juegos de Fórmula 1 en Android y iOS sigue progresando, y no solo va a ser FX Racer. Era hora de hacer este vídeo del juego a la mobile, un juego que lleva ya bastante tiempo, que ha ido mejorando con el paso de los años, y que también gracias a la comunidad de Discord y todo eso se ha convertido en un gran juego, candidato a ser el mejor juego de Android e iOS de Fórmula 1. Sí que es cierto que necesitas la versión de pago para editar las liveries y para tener todos los circuitos, que no son todos los circuitos del calendario, son la gran mayoría, pero faltan unos cuantos. Y vais a ver un poco, porque a la hora de hacer un campeonato hay algunos circuitos que ahora mismo no están, hay otros que sí que están, pero por regla general está bastante bien. Y vais a ver un poco también la presentación que da este juego. O sea, este juego lo que tiene de bueno comparado con otros es la inmersión que te da, y lo vais a ver de primera mano. ¡Wow! ¿Cómo pueden las palabras explicar esto? Lo cierto es que tenemos... Mientras que voy presentando un poco, porque estos son los setups, yo lo dejo todo por defecto, porque quiero enseñar el juego como es, pero está todo configurable, y básicamente quiero mostraros un juego que tiene un manejo muy bueno para ser lo que es. Es un juego de móvil, a fin de cuentas, no le puedes poner simulación 100%, pero evita ser 100% arcade también. Como veis, sistema de neumáticos, tienes un número de neumáticos para el fin de semana, y cuando pasan diferentes sesiones tienes que ir devolviéndolos. De hecho, lo que vamos a hacer es pasar a la clasificación para que veáis un poco esto. Esto es para poner un ejemplo. De hecho, aquí no lo gestioné bien porque, si no me equivoco, dejé los 2 neumáticos duros para la carrera cuando tenía pensado usar uno o ninguno, para la cual y tampoco voy a usarlos. Pero bueno, devolví 2 de medios y dejé 4 de blandos y uno medios. Y como veis, típico monitor como que estás en boxes. Eso lo tenían los juegos de Codemasters, de ordenador. Eso te da un gusto de verlo, y aún más pensando que estás en el móvil. Y voy a ir un poco comentando así por encima en las cosas positivas y negativas de este juego, porque hay cosas negativas y se van a ver más pronto que tarde. Pero como veis, lo que podéis ver arriba en el HUD es un control de LERS bastante importante, que tienes tú que manejarlo en este caso, porque si no se te gasta el LERS demasiado rápido. La IA, que es rapidísima en las rectas, y aquí en la cual, y entre una salida de pista que tuve en el primer intento y un despiste ahí también con el tráfico en el segundo, me costó. Y esta vuelta, cuando ya estaban aparte acabando la quali, si veis los neumáticos, el color les ha cambiado mucho. Ahora tienen como unas texturas diferentes, y eso significa que estaban desgastadísimos. Hice una vuelta así un poco sucia, el tráfico también molestó bastante. Pero lo cierto es que esto era la Q1, y un resultado que yo ya me lo iba esperando. En el segundo sector la IA es bastante lenta, no sé por qué. En las rectas es rapidísima.
pero después pega un poco en las curvas y lo tengo al máximo de dificultad, o sea, no puedo ponerlo más difícil. Pero clasifiqué por delante de Leclerc, si no me equivoco. Y bueno, aquí estáis viendo, después de evitar ahí un pequeño incidente, volviendo a boxes. El juego está muy bien pulido, puedes cambiar así en directo tanto el ERS como el consumo de combustible, como el ajuste de frenada, si lo quieres más para atrás, para adelante. Todas estas cosas dan una sensación de inmersión que no todas las tiene FX Racer. Además es un juego en el que tienes que frenar para cuando llegas a las curvas, no demasiado, pero definitivamente es más realista que FX Racer en ese sentido. Y son dos juegos que la comunidad de Discord ya se ha metido mucho haciendo las liveries, entonces no necesitas la versión de pago, eso es verdad, para editar las liveries, pero a partir de ahí puedes poner cualquier diseño de coche que tú quieras. Como habéis visto, estamos en Albert Park y el circuito era igual. Todo lo que te puedes esperar de realista en móvil. Y esto es algo que FX Racer peca, porque tiene los circuitos ambientados a los circuitos reales, pero no los tiene como los reales. Y este juego se puede decir que sí los tiene en todo lo parecido que puedo esperar de ellos. Como esperaréis, no voy a hacer la Q2 y la Q3. Voy a saltármelas y hay un buen motivo para esto. Y es que la IA, lo dicho, tiene que mejorar en algunos aspectos, pero después, como en las rectas es tan buena, cuesta un montón quitársela de en medio cuando llegas a las curvas, cuesta adelantarles, porque a veces hacen unos movimientos un poco erráticos. La IA tiene un comportamiento a veces un poco extraño, pero eso no va a hacer que la carrera no sea interesante, y lo vais a ver durante toda la carrera, lo bien que me lo pasé. Tenemos que hacer una parada obligatoria, creo que eso se puede quitar, pero en este caso lo tenía puesto, y como veis los neumáticos estaban desgastadísimos, los de la quali, estaban a más de la mitad. Estaba pensando en si poner medios, pero al final decidí poner blandos. Son 10 vueltas, paramos en la vuelta 4 y hasta la vuelta 10, 6 vueltas de medios. Salida con embrague, tenemos que mantener el acelerador pulsado y el embrague, soltarlo cuando se apagan las luces, que muestra incluso el tiempo de reacción. Es que son pequeños detalles que te alegran. Y el problema para mí de FX Racer es que no te meten la sensación de que estás en un campeonato luchando con gente y tal, pero bueno, para mí sigue teniendo un lado en el corazón. Aquí la salida me costó un montón, me toqué con varios pilotos, la IA ahí defendiendo como puede, y adelantamos a Lawson por el interior. A partir de aquí, lo dicho, la IA tiene problemas en las curvas, pero en las rectas ya da igual que pongas DRS, que pongas el RS al máximo, no es suficiente. Entonces, en las curvas tienes que evitar chocarte con ellos, y cuando llegas a las rectas, mira lo que pasa. Te pasan, pero como un obús, lo que hace que en las frenadas después les des. O sea, es un juego un poco frustrante en este aspecto. Le vendría bien tener todos los circuitos, pero no me voy a quejar especialmente en eso. Los pianos a veces son mortales y hacen que el coche vuelque. Y sobre todo, la IA tiene que mejorar en las curvas. No sé por qué lo hizo tan potente en las rectas. Quizás es para solucionar un poco el nivel de la dificultad. Pero yo prefiero que la IA sea más inteligente, que sea más rápida en rectas solamente. Aquí recuperamos la posición al RB. Y a partir de aquí DRS que se puede utilizar. El RS que no da mucha potencia conforme vas cambiando mapas, pero volvemos a lo mismo, la IA pasa como un obús. Tuve que hacer un poco desesperada por el interior, mantener al Mercedes. No lo conseguimos por velocidad, de hecho ahí nos tocamos sin querer. Y ahí me lanzo como puedo, porque sé que no debo gastar tiempo con esta parte de la IA. No hay que frenar mucho en este juego, lo dicho, las curvas se pueden tomar muy rápido, pero tienes que saber dónde frenar. Y eso en FX Racer llega a un punto en el que es casi innecesario.
Sin embargo, para mí el problema, y no lo estáis viendo, de este juego, es que tienes que, ¿cómo decirlo? Predecir cuándo tienes que acelerar y cuándo no. Porque este juego tiene, o parece que tiene, no, creo que no lo tiene como tal, pero lo más parecido a lo que lo puedo describir es como un delay, como un lag a la hora de acelerar, y es bastante grande. Es como si cogieras los Fórmula 1 de los 80, con esos turbo de más de 1000 caballos en quali, pero necesitabas acelerar antes del momento en el que querías la potencia. Y eso, no sé, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Mira, volvemos al mismo ejemplo. En DRS, RS está alto y aún así nos pasa. Y aquí porque nos lanzamos como podemos, nos saltamos un poco la curva. Las radios de nuestro ingeniero, que parece que está hablando GP, el ingeniero de Verstappen, la voz es bastante parecida. Y aquí, pues bueno, seguimos adelantando como podemos. Mi objetivo era quedar bastante alto, así que no podía perder mucho tiempo con esta IA. Nos cuesta adelantar al Williams hasta el final de la vuelta 3, pero nos pasamos, los neumáticos empiezan a estar desgastados, se nota en las distancias de frenada, y esto nos va a causar problemas de nuevo con Hadjar, que lleva medios, neumáticos más nuevos en este caso, y puede tomar así las curvas mejor. Nosotros tenemos que empezar a adaptar nuestras frenadas. En las rectas volvemos la IA demasiado rápido. Aquí nos lanzamos por dentro y conseguimos frenar a tiempo, esta vez sí. Lo que estaba diciendo del acelerador es muy molesto. Es muy molesto, pero te vas adaptando y por eso quizás no se nota en mi estado de conducción. Aquí ya estamos en la vuelta de la parada. No sabía que el Haas iba a parar, se frena muchísimo. Aquí sí me espero al coche que llevo delante, creo que era Antonelli. Y nos toca nuestra segunda parte de la carrera, cambiar a neumáticos medios. Aquí, como veis, no hay colisiones en el pit lane, lo cual a veces se agradece porque si no podría haber quizás algunos bugs en este tipo de juegos. Conseguimos salir delante de Antonelli y a partir de aquí se nos presenta vueltas en las que debo tener aire limpio. Básicamente para ir todo lo rápido que puedo, porque como he dicho, la IA te molesta mucho en las curvas, y si consigues que no te adelanten en las rectas, puedes sacarles mucho tiempo por vuelta. Entonces esta vuelta y la siguiente, que era más o menos cuando la IA iba a empezar a parar, eran imprescindibles, o al menos los que tenían neumáticos medios. No creo que hubiera neumáticos duros o que hubiera muchos. Y sigo incidiendo en el tema del acelerador porque no sé por qué lo han hecho así. Tú aceleras y pasan como varias décimas de segundo antes de que el coche empiece a ir para adelante. Y eso en circuitos como en la curva 1, 2, 3 de China puede causar un montón de problemas, porque tú estás intentando tocar acelerador y soltarlo, porque no tienes que frenar como tal en esa curva abierta, larga. Y hay a veces que te quedas a tan poca velocidad que tienes que acelerar y pierdes la trazada por completo. No sé por qué está hecho así, pero la verdad es que yo creo que lo estáis viendo. O sea, es un juego muy bien hecho. El circuito es el circuito de Australia. La IA es rápida, le falta cierta inteligencia, pero no es lenta como tal. Y si veis que salí de los últimos y estoy progresando muchas posiciones, recordadlo bien, que se me dan estos juegos de Android y iOS. Que no solo es que es FX Racer, es que ha habido el precursor de FX Racer, un juego que hubo antes del mismo creador. Llegué a ser el número 1 del mundo durante bastante tiempo en el circuito de Malasia. Y estuve entre los 20 primeros en el circuito de Singapur, en el juego oficial de Fórmula 1 2016, la versión de móvil. Eso ya, los servidores se cayeron de ese juego, una pena, porque el juego no estaba mal. Y ahora si queremos juegos de Fórmula 1, hay pocos para elegir de los grandes juegos.
Y en la gran mayoría de ellos te puedes meter a los servidores de Discord donde hay mucha gente que te ayuda, hay campeonatos, están las liveries, está todo, hay setups. Y son monoposto, el cual todavía no me he adaptado y a lo mejor algún día tengo que hacer un vídeo de ese juego. Y después FX Racer. Y FX Racer sigue teniendo un sitio importante en mi corazón, pero a este juego le tengo que dar la atención que se merece porque de verdad que es un gran juego. Aquí salimos justo por detrás de nuestro compañero, no conseguimos hacerle el undercut, aunque creo que estaba bastante por delante, y ahora él estaba remás con los neumáticos blandos. Entonces, ahora estaba en una misión de que quería acabar por delante de él. Sabía cuáles eran los puntos débiles de la IA, que básicamente es la siguiente curva, por ejemplo, la toma muy lento, pero con la velocidad punta que tiene la IA, sabía que iba a ser difícil adelantarles, y a partir de aquí entra una segunda fase del vídeo, en la cual entre Antonelli, que lo teníamos bastante cerca, Piastri, que no podía pasarle de ninguna de las maneras, y los neumáticos se me estaban empezando a desgastar. Aquí tenemos otra intentona, me vuelvo a acercar bastante, estaba haciendo una buena vuelta, pero lo mismo, no consigo acercarme del todo. Y los neumáticos, que lo dicho, llevan ya bastantes vueltas, se me empiezan a desgastar. Se ve ahí arriba cómo empieza a cambiar de verde a amarillento los neumáticos, y eso se nota mucho en el rendimiento. Las texturas de los neumáticos me encanta que cambien. Ahí, como veis, le empiezan a salir una línea. No sé si eso es más graining o blistering. Aquí me intento tirar a la desesperada porque sabía que no quedaba carrera. Me vuelve a pasar lo mismo que con Albon, me salgo. Y Antonelli, que no lo había conseguido quitar de... Sí estaba fuera de la zona de DRS, aquí me defiendo por el interior, pero me vuelve a atacar bastante. Aquí vuelvo a cometer otro pequeño error. Me di cuenta casi al final de la carrera de que llevaba 50 vueltas de combustible. Aquí intentamos... Aquí esto fue un error mío. Intenté meterme en el interior así como de última hora, pero me salió mal la jugada y por ello perdimos sexta posición. Aquí las Papaya Rules no iban muy bien porque me choqué antes con Piastri y ahora hago ese error con Antonelli. Hay que decir, ahora también otra cosa que comentar, aquí vuelvo a adelantar a Antonelli, eso sí, mientras estoy usando el restante del RS, pero me vuelve a adelantar a Antonelli. No puedo ganarles en la recta. Aquí, menos mal que en las curvas la IA empieza también a tener problemas de degradamiento, probablemente. No solo es los coches lo que se puede customizar, sino también los cascos y los monos. Lo que pasa es que básicamente no lo vi necesario. Aquí me quedo bastante más cerca de Piastri de lo que pensaba, pero ya viendo que no había ninguna oportunidad, uso todo el RS que me queda en el modo adelantar. Por desgracia me quedo sin RS sin querer, y por poco me adelanta el Mercedes. Pero una quinta posición, saliendo 15º, creo, porque sí que hice la Q1. Y la carrera fue muy entretenida. Tiene modo también repetición. Es bastante curioso. Hay como lag, hay como si la cámara estuviera un poco rara. Me recuerda también un poco como a cuando grabó Alonso, creo que fue en 2016 en Brasil, que no sabía grabar con la cámara y cuando abandonó con su coche se puso a grabar. Definitely could be. He's rubbish. What's he doing? He's the worst camera operator ever. Pero es un juegazo. Es un juegazo y merece muchos elogios. Nos quedamos, creo que a una décima solamente de la vuelta rápida de Tsunoda, así que no conseguiríamos ese punto si quisiéramos hacer el campeonato. No sé si algún día, a lo mejor hago un campeonato de este juego, que me engancha más que con FX Racer en campeonato, y por eso no sé si algún día me decantaré más por este juego que por FX Racer. Además, parece ser que se van a actualizar con los coches de 2026, que también viene bien. Y
hablar un poco también del modo multijugador. Hay que mejorarle la traducción al español, eso sí. Y después de esperar como 2 minutos, creo que fueron, o más de 2 minutos a encontrar un oponente, por fin lo encontró. Tenemos que entender que no todo el mundo se conecta al multijugador de este juego. Es un juego, además, que necesita todavía ser más conocido. Y no todo el mundo va a estar. Del multijugador suelo decir que, salvo una vez que me encontré a un jugador así bastante bueno, la gran mayoría de veces ocurría como en este caso. Por cierto, no está el embrague en el modo multijugador, algo un poco decepcionante, porque creo que el embrague es una buena añadidura al juego. Pero aquí, una vez que me lancé a por todo en la primera curva, veo que el otro piloto se queda bastante atrás. Sin embargo, hubo una vez que me enfrenté contra alguien, me adelantó en la primera curva, iba yo un poco más rápido que él en la primera vuelta, pero no por mucho, y cometí un error. Y a partir de ahí, intentando alcanzarle, empecé a ser muy agresivo, le gané un par de segundos, pero cometí otro error. O sea, en este juego hay gente muy buena. Hay gente muy buena. Y ojalá hubiera estado grabado esa partida, porque fue muy entretenida. Contra gente real. Básicamente son 3 vueltas o hasta cuando se rinde la otra persona, que fue en este caso. En este caso se rindió. Y son carreras básicamente de 3 vueltas, con el mismo sistema también de repetición. Aquí con un poco menos de lag, parece ser. Yo creo que es porque solamente somos 2 coches. Pero es que lo estamos viendo, es un gran juego, es un juegazo. O sea, muchas veces cuando estos juegos se meten los youtubers así profesionales de Fórmula 1, siempre les cuestan en los juegos de móvil, hacen un vídeo, prueba y pilotan fatal, pero a mí se me suele dar bastante bien en estos tipos de juegos. También poder crear salas privadas, eso está muy bien. Y en los servidores de Discord hay mucha gente que está deseando siempre jugar. Pero bueno, poco más que añadir. Es un juego que quizás volveré a probar en este canal. Un juego brillante y que se van actualizando. Le pasa un poco como al FX Racer y al Monoposto. Son juegos creados por miembros de la comunidad, que le ponen mucho empeño, mucho amor a todos estos juegos. Y llega un punto ya en el que no sé si quiero que Codemaster haga un juego de Fórmula 1 en Android y iOS. Su última gran experiencia de juego individual de temporada fue el Fórmula 1 2016. Y después estuvo el Fórmula 1 Mobile, pero nunca llegó a cautivarme ese juego. Y sí que es cierto que mejoró bastante con respecto a los inicios, pero no... Lo mismo, no tenía inmersión de temporada, era más un juego así para multijugador solo. Y muy influenciado por EA. Lo cual pues yo tengo mis opiniones. Pero básicamente también aquí muestro un poco la configuración. Estuve jugando todo el rato en calidad alta, no ultra, porque mi dispositivo es el que es. Así que los gráficos de los coches podrían haber sido incluso un poco mejor. Pero eso, la dificultad sí que estaba al 100%. Y sí que tiene que haber una AI un poco más inteligente. Eso creo que es necesario. Junto con lo del acelerador, el delay. Eso creo que es parte del juego y creo que no se va a cambiar. Pero chicos, poco más que decir. Ha sido un honor poder disfrutar de este juego, poder hacer esta pequeña review, que no sé si ha sido tanto una review como simplemente verme a mí jugar, pero creo que he comentado un poco algunos de los detalles de este juego. Y lo cierto es que la comunidad de Fórmula 1 no está estancada solamente a ordenador y a los simuladores, sino que tiene una comunidad muy interesante en iOS y en Android. En el pasado tenías que buscar juegos así de grandes empresas que no valían nada, pero ahora este juego se merece todo el cariño del mundo. Nos vemos, chicos.